Si hay una técnica esencial que cualquier escritor en la red debe dominar, esa es sin duda la de la inserción acertada de los enlaces en el texto. Esto es algo clave para conseguir que nuestro lector fluya por lo que nosotros escribimos. Ejemplos como estos nos demuestran que los enlaces se han convertido efectivamente en algo enormemente popular, demasiado popular incluso, puesto que a veces hay gente que tirando del corta y pega se lleva textos digitales al ámbito impreso y terminan ocurriendo ridículos como este. Sin embargo, aquí voy a tratar de resumir en 15 ideas, 15 técnicas esenciales, cuáles son los conocimientos que debe tener cualquier escritor cuando trata de escribir en Internet. La primera idea es esta que tenemos en la pantalla. Consiste en algo tan básico como contrastar adecuadamente el texto de los enlaces. Bueno, pues algo tan sencillo como esto en apariencia, en muchas ocasiones nos encontramos con que en publicaciones digitales y en sitios web de diverso tipo se incumple. Vamos a comprobarlo con un pequeño ejercicio de agudeza visual. Te voy a dar 5 segundos, solo 5, para que puedas identificar cuántos enlaces aparecen en el texto de esta información tomada de la web. ¿Y bien? ¿Cuántos enlaces has visto? ¿1, 2, 3, tal vez 4? Si has visto 4, te doy mi enhorabuena porque no era sencillo. Alguno de ellos estaba francamente difícil de ver. ¿Llegaste a ver un enlace donde pone oil? Fíjate, en este enlace prácticamente no se distingue el texto del elemento que te permite navegar. Hay una gran dificultad de entrada para poder distinguir el enlace respecto del texto circundante. Esta es una dificultad que naturalmente no tiene que ver tanto con la escritura como con el diseño de la página, pero es un elemento que puede entorpecer o favorecer una lectura fácil del texto. Por tanto, debemos tenerlo presente. Pero voy un poco más allá. Además de considerar la diferencia cromática entre el texto y el enlace, ¿has pensado cuál puede ser el destino hipertextual de una palabra donde pone oil, petróleo? Si nos encontramos en una página con un enlace donde pone oil, ¿dónde nos va a llevar? No tenemos ninguna garantía, ninguna referencia clara sobre cuál puede ser el destino hipertextual. Esto es lo que nos lleva a una segunda idea. La segunda idea es también muy básica. Consiste en no utilizar las referencias hipertextuales como anclajes de los enlaces. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con ejemplos como este? Se trata de textos en los cuales aparecen enlaces cuyo texto de anclaje es el propio enlace hipertextual, el http://. Esto, en determinadas circunstancias, puede estar justificado si lo que pretendemos comunicar es precisamente la dirección de ese sitio. Pero en ejemplos como el que te acabo de poner, este elemento es incorrecto y lo correcto sería algo parecido a esto otro. Como vemos en este ejemplo, resulta mucho más claro y elegante incluso, podríamos decir, colocar el enlace no en la referencia hipertextual, sino en una palabra que sirva de referencia clara sobre cuál es el contenido hacia el que nos va a remitir ese enlace. Vamos con la tercera idea. No saturar el texto de enlaces. Suele ocurrir que cuando una persona comienza a familiarizarse con el uso de los enlaces insertos en el texto, se emociona. Empieza a utilizar los enlaces prácticamente sin parar y ocurre algo que yo he dado en llamar la incontinencia hipertextual. Básicamente, colocar enlaces por aquí, por allá, saturar el texto de enlaces. Esto es un error porque al fin y al cabo un enlace es una invitación implícita al lector a salir del texto y por tanto debemos medir muy claramente cuáles son las puertas de salida que queremos darle al lector. Si le estamos planteando constantemente sugerencias de salida desde el texto, eso en lugar de enriquecer la lectura lo que hace es lo contrario,
entorpecerla. Ejemplos hay muchos, pero aquí te muestro uno. Está tomada de una publicación periodística. Fíjate en la cantidad de enlaces que están insertos dentro de este texto. Esto, en lugar de ayudarte a leer, ¿verdad que te retrae de la lectura? Un uso indiscriminado de los enlaces, excesivo, en lugar de sumar, resta. Vamos con la cuarta idea. Prescindir de los enlaces innecesarios. Si acabamos de decir que no es conveniente saturar un texto de enlaces, necesitamos desarrollar un criterio para discriminar cuáles son los enlaces que sí deben estar presentes y cuáles son aquellos a los que podemos renunciar. Te voy a poner un ejemplo. Mira este texto y considera cuál de estos dos enlaces debería permanecer y cuál debería ser eliminado. ¿Con cuál de los dos enlaces te quedarías en el texto? Mi respuesta es esta, con el Berman Center. ¿Por qué? Porque ese enlace es el que nos proporciona la información específica que más nos interesa y además ese enlace nos permite llegar al otro enlace si lo deseamos, con lo cual el enlace a la Universidad de Harvard en principio es innecesario. Vamos con la quinta idea, distinguir tipográficamente los enlaces principales de los secundarios. Hay ocasiones en las que, por la circunstancia que sea, no deseamos renunciar a alguno de los enlaces, incluso si se trata de un enlace secundario. Volvamos al ejemplo anterior. Bien, tenemos los dos enlaces, el del Berman Center y la Universidad de Harvard. Hay una técnica muy sencilla de resolverlo. Es algo tan básico como utilizar las negritas y las palabras en redonda. Cualquier lector identifica que una palabra es más importante cuando está destacada en negrita. Bueno, pues si tenemos dos enlaces, ¿por qué no colocar uno en negrita y el otro en letra redonda de modo que podamos sugerir a nuestro lector cuál es el enlace más importante? Vamos con la sexta idea. Parece sencilla, pero en muchas ocasiones hay sitios donde no se cumple. Consiste en utilizar los enlaces solamente una vez por página. Digo que hay sitios web que no lo cumplen porque en su afán de que hagas clic como sea en el enlace que ellos te colocan, te repiten el enlace 2, 3, 4 e incluso más veces en una misma página. En esos casos, el usuario de Internet suele terminar bastante mosqueado con la información que le ofrece ese sitio web. Es mejor poner una única vez el enlace y ser claro. Te pondré un ejemplo. En este ejemplo, el enlace hacia Twitter figura como primera y antepenúltima palabra del párrafo. Cualquiera de nosotros diría que eso es excesivo, salvo el consejero delegado de Twitter, que probablemente querría que pusiéramos enlace a ese sitio tantas veces como fuera posible. Pero este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia de navegación lo más orientada y satisfactoria posible para nuestro lector. Por lo tanto, dos enlaces es incorrecto, un único enlace es correcto. Vamos con una séptima idea y pon atención porque esta exige un poco de dedicación. Consiste en relacionar con consistencia los anclajes textuales con las referencias hipertextuales. Vamos a explicar a qué me refiero con anclaje textual y referencia hipertextual. Anclaje textual son la palabra o palabras sobre las cuales se sitúa el enlace. Referencia hipertextual es el destino, el http:// hacia el cual nos dirigirá el enlace. Vamos a ver este ejemplo. Leamos el texto. Elmundo.es asegura que Fidel Castro se encuentra en estado crítico. En cambio, elpaís.com señala que las constantes vitales del comandante no han experimentado cambios significativos en las últimas horas y que su situación no es de extrema gravedad. Tenemos dos enlaces, elmundo.es, elpaís.com. La pregunta es, ¿cuál es el destino hipertextual que supones al que dirigen estos dos enlaces? Mucha gente probablemente diría que el enlace de elmundo.es remite a la portada del sitio elmundo.es y lo mismo en el caso del enlace elpaís.com.
Pero seguro que si tuvieras oportunidad de elegir, preferirías que ese enlace te remitiera a la noticia en concreto donde se informa sobre esta enfermedad de Fidel Castro. ¿Cómo podemos sugerir de manera clara a nuestro lector cuál es el destino hipertextual exacto de un enlace? Supongamos que estos enlaces remiten efectivamente a las noticias, como lo estamos viendo aquí. Hay una forma de sugerir de manera clara que ese enlace no remite a la portada, sino que lo hace a la noticia. La primera fórmula sería esta de aquí. Elmundo.es asegura, elpaís.com señala. ¿Verdad que en este caso no tendrías duda de que los dos enlaces remiten exactamente a la noticia y en ningún caso están enviándote a la portada de la web? Habría una segunda forma correcta de resolverlo, y es situar el enlace en el verbo de dicción, asegura y señala. Es decir, aunque te parezca sorprendente, retirar el enlace de elmundo.es y elpaís.com, porque si te das cuenta y relees ahora el texto, seguro que ya no te queda ninguna duda de que ambos enlaces remiten hacia la noticia y en ningún caso te envían a las portadas respectivas de esos dos medios.